Señal directa. Continuamos en señal informativa. Vamos a la línea telefónica. El doctor Roberto Castellán está en la misma con su colaboración de esta semana. Muy buenos días, doctor. Qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenos días. El gusto es mío y muy buenos días a todos nuestros radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Espero que tengan un excelente inicio de semana. Pues definitivamente, de acuerdo a los últimos hechos de violencia registrados en el estado, que son varios, o el gobernador del estado y su equipo, el fiscal especialmente, o no entienden absolutamente nada de lo que está pasando, o están usando para su provecho la difícil situación, la terrible situación de inseguridad y violencia que vive el estado. No es posible que el gobernador todavía a estas alturas, todavía después de todo lo que hemos visto en el estado, se mantenga necio como suele ser, y que no es la necedad no es ni la mejor forma ni el mejor consejero para dirigir un estado. Se mantiene en su dicho de que pues es entre ellos, que se están matando entre ellos, o sea, y a partir de ahí pues obviamente no entiende nada. No entiende que el estado está completamente inundado de violencia y de corrupción, y tampoco que en buena medida esta violencia y esta corrupción tienen muchísimo que ver con la incapacidad, la imposibilidad del Estado de solucionar por un lado, y la violencia, y por otro lado, de fomentar la corrupción. Lo hemos dicho en este espacio varias veces también, la corrupción, por supuesto, que es una fuente de delincuencia. De un acto de corrupción se desprenden una gran cantidad de actos, unos pequeños, otros más grandes, también de corrupción y de violencia. Yo creo que estamos metidos en un serio círculo vicioso en donde lo más preocupante es la incomprensión, o el que no entiendan lo que está sucediendo por parte de los gobernantes por un lado, y su incapacidad ya mostrada en muchísimos ámbitos para resolver este problema. En otras palabras, el gobierno del estado es incapaz de brindar, lo hemos dicho también, protección a las mujeres, a los niños y a la sociedad en general de Jalisco. Tenemos un gobierno que es incapaz de solucionar o siquiera proponer posibles soluciones, porque si volvemos al mismo discurso que es entre ellos, esto va a seguir creciendo. En este sentido, el gobernador del estado y su equipo están recurriendo a un lenguaje que probablemente crean que lo blinda de cualquier tipo de responsabilidad. Al decir es entre ellos, está diciendo el gobierno del estado no tiene absolutamente nada que ver con este clima de violencia que vive el estado, porque son unos cuantos que se matan entre ellos, como si esas personas no fueran ciudadanos, como si no vivieran en la sociedad jalisciense, como si no fueran padres, hijos, hermanos, vecinos, compañeros de otros jaliscienses que de alguna manera u otra pues también corren peligro por esta situación de violencia. El gobierno se quiere deslindar entonces de esto, blindar, pensar que ellos o los otros pues son otros, viven en otro planeta. Ya lo hemos repetido mucho en este espacio, y esto no es así. El gobierno del estado usa un viejo lenguaje también, eso parece que no lo ha entendido, un viejo lenguaje moralizante, insensible frente al dolor y capaz de revictimizar, y yo creo que ahí está la clave. Se piensa que al revictimizar, al volver víctimas a las víctimas, al volver a ser víctimas a las víctimas o a sus familias o
o a sus conocidos o a sus compañeros, el Estado cree que con esto está poniendo una carta sobre la mesa en donde dice, bueno, miren el tipo de víctimas que tenemos. Inclusive me da la impresión que este lenguaje tan recurrente, porque insisto, ya tiene mucho tiempo en el aire este lenguaje, como parte de los funcionarios de gobierno, no solamente de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, me da la impresión que parece que está destinado a que los ciudadanos nos alegremos de quienes están muriendo y sus familiares, sus niños, sus mujeres, etcétera, son parte de la delincuencia. Entonces, y esto yo lo oí una vez de parte de un fiscal general, en donde dijo, a la gente buena no le pasa nada, a la gente mala le va a pasar todo. Es el mismo discurso reciclado. Entonces, hay que alegrarnos porque quienes están muriendo, quienes están siendo asesinados en esta guerra sin cuartel, pues son gente mala de la cual la sociedad tenemos que que eliminarnos, que quitarnos de ellos. Y afortunadamente hay un mecanismo de autoeliminación de este tipo de ciudadanos porque es entre ellos. Me asombra muchísimo, por un lado, la insensibilidad de este discurso, pero por otro lado, yo creo ya que es un discurso que están siendo utilizado para blindar. Es un discurso que el gobierno del Estado y el gobernador conocen perfectamente sus alcances, no son inocentes frente a este discurso y lo están empleando para hacer una tajante división en la sociedad entre los buenos y los malos. Lamentablemente, este discurso viene a apoyar el único interés que tiene el gobernador en el Estado, que es el dinero y el negocio como motor de un ejercicio de gobierno. Y esto, por supuesto, que deshumaniza todo aquello que impida o que tienda a manchar los negocios que está haciendo el gobernador, el dinero que se está moviendo en estos negocios, pues entonces él considera que es mal para el Estado y ese mal para el Estado lo están haciendo los delincuentes. Quienes andan en malos pasos, dice el gobernador, le va mal. Para él los infanticidios, los recientes infanticidios, dos pequeñitos, una niña y un niño, es porque sus padres eran delincuentes, porque sus padres estaban metidos en la delincuencia. Si jalamos ese tipo de discurso, entonces vamos a pensar que los feminicidios, inclusive el cometido enfrente de plena casa de gobierno, pues son producto de que las mujeres escogieron mal a sus maridos. Entonces, al final de cuentas, ellas son las culpables de estos feminicidios, como los niños pues son culpables por estar, como lo dijo otro fiscal, en el peor lugar y en el peor momento. ¿Quién los manda a nacer en una familia de delincuentes? La verdad es que mientras se siga gobernando con prepotencia, con incapacidad y con insensibilidad frente a los gravísimos problemas que enfrenta la sociedad, esto no va a ir bien. Y por otro lado, si a eso le sumamos que el único interés del gobernador es el dinero y los negocios que se puedan hacer en el Estado, pues entonces vamos a tener lo que tenemos, una sociedad completamente descompuesta que constantemente va a estar generando, por así decirlo, pues delincuentes y buenos y malos, como le están llamando ellos. Quiero terminar este programa, pues este comentario haciendo un pensamiento para Alejandro Martínez, el Pestañas. Alejandro Martínez era un charro, uno de los mejores charros jaliscienses. En lo personal tuve la posibilidad, siendo rector del Centro Universitario de los Lagos, de entregarle un reconocimiento cuando fue nombrado el charro del año, y quien fue primero secuestrado y luego asesinado, y ahora apenas ya están entregándole el cuerpo a sus familiares. No era uno de ellos, no estaba entre ellos. Era un joven pues todavía con muchas posibilidades en la charrería, el llamado deporte nacional, y pues esto es lo que tiene que entender el gobernador, que las víctimas son víctimas, que los familiares de las víctimas también son víctimas y que estamos sumidos y ellos contemplando solamente esto frente a su incapacidad, estamos sumidos en una
muy seria ola de violencia en el Estado. Una violencia que ya nos aportó 38 cuerpos más en fosas clandestinas en plena zona metropolitana de Guadalajara. Tal vez para el gobernador tengamos que alegrarnos de esto porque quienes estaban ahí son delincuentes. Entonces, pues qué bueno que se estén matando entre ellos, como dice el gobernador. Ese es mi comentario para el día de hoy. Claro, doctor. Y bueno, pues esto sería también ignorar historias de terror como la que en algún momento nos contaron Alejandra Guillén y Diego Petersen de lo que sucedía en Tala o, bueno, pues todos estos jóvenes que desafortunadamente han encontrado como único futuro el crimen organizado, no voluntariamente, sino forzados, y por supuesto, pues todas las personas que han sido víctimas o que han desafortunadamente estado en el momento en que pues la delincuencia sigue haciéndose pues de los territorios, de los espacios, de municipios enteros incluso. Y no solo eso, Sonia, o sea, están forzados no solamente porque haya personas que los agarren pistola, como estos casos de Tala, con pistola en mano se los lleven o los lleven allá con engaños y luego los tengan secuestrados, sino simple y sencillamente démonos una idea de lo que tenemos en nuestras escuelas, en nuestras sociedades, en nuestras colonias, en nuestros barrios, y ahorita es sumamente difícil para un joven. Y cuando digo joven me estoy refiriendo a una edad inclusive que va ya desde, ahora casi desde los 9, 10 años, pero voy a poner desde los 12 hacia los 25 años, en donde quienes no son víctimas son victimarios. Y a esto los están forzando insisto por eso, la incapacidad que tiene el gobierno del Estado, nuestra propia sociedad, de ofrecerles la posibilidad de tener otro tipo de actividades, de salir de esa posibilidad que tienen de caer en manos de la delincuencia. Desconocen el dolor de las madres, por eso hablan tan a la ligera, desconocen ese dolor de las madres que tienen que ir a visitar a sus hijos a lugares en donde están en rehabilitación, desconocen el tipo de dolor de las madres que no encuentran a sus hijos, de las madres que los encuentran pues ahora sí que a pedazos, por así decirlo, para llamarlo de esa manera. Por eso yo creo que están manejando ese discurso que desde mi punto de vista ya lo están usando como una forma de blindar su incapacidad y de blindar su prepotencia e insensibilidad. Así es. Doctor, muchísimas gracias. Un placer escucharlo. Al contrario, el placer es mío. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Roberto